NPI presenta Enredarte, un espacio para conocer y apreciar el maravilloso mundo del arte y la cultura local, estatal y nacional. Enredarte con Vidal Berrones, el lugar de encuentro para quienes comparten el gusto por el arte y la cultura. Bienvenidos. Y no por ser menos importante, pero qué gran honor haber tenido aquí también la presencia de dos grandes escritores locales. Nuestra querida Rayo Guzmán y mi gran amigo Marco Vanzini, que estuvieron para platicarnos de los libros y de los éxitos de los libros que tuvieron presencia en este año aquí en la ciudad, y que bueno, los dos estuvieron presentes en la Feria del Libro de Guadalajara. Veamos qué importante tiene para nosotros el apoyo que le damos nosotros a nuestros escritores. Sí, pues yo desde pequeña, yo creo que desde que empecé a leer, que me encantó leer, y hasta la fecha soy muy ávida con la lectura, sobre todo la novela me gusta mucho. Desde niña yo me visualicé escribiendo, nada más que pasaron muchas cosas en mi vida, Vidal, y no retomé eso que tenía pendiente conmigo hasta ya, pues ya que me había casado, que tenía una carrera profesional enfocada a la vida docente en universidades de México, al desarrollo humano. Siempre, todos los días que me miraba al espejo, me acordaba de Rayo Escritora cuando veía todo lo que había escrito para revistas, para cuestiones académicas, algunas publicaciones que se hicieron en el ámbito académico, en el que me desenvolví casi 20 años. Pero en el 2006, precisamente En mis 5 sentidos, que es mi texto autobiográfico, lo mando a un concurso que se llama Mujeres que se atreven a contar su historia, de Editorial de Maca. Entonces, cuando obtengo mención honorífica y que el libro se publica en un compendio que se llama 22 estampas de mujeres mexicanas, ahí como que vuelvo a recordar que tengo eso pendiente conmigo. Todavía me dio miedo soltar toda la vida, me dio miedo como 5 años, todavía me tardé para definitivamente a dejar de hacer todo lo que hacía, pero literal te lo estoy diciendo, de levantarme un día y decirle a mi marido, desde mañana estás casado con Rayo Escritora y punto. No, yo creo que no, yo quiero ser muy clara, Vidal. Yo no soy psicóloga, yo no soy coach life, ni quiero serlo tampoco. Yo no quiero que me identifique la gente como en ese rollo, al contrario, quiero sacudírmelo. Yo lo que soy una escritora y cuento cuentos. ¿Qué ha pasado? Que mis historias de repente le dan una pedrada, un pellizco, algo a la gente. Una zarandeada. Y entonces la gente me dice, me ayudó mucho tu libro, porque tú en ninguno de mis libros vas a encontrar tips, recetas, recomendaciones, nada. Lo único que vas a encontrar son personajes. Por eso es que escribo novelas también. Esta es una novela erótica. Esta es una novela entre París y México y unos personajes creados completamente de ficción. Para mí era importantísimo cruzar la barrera hacia el gran género literario que es la novela. Entonces, por eso es que escribo novela. Ahorita estoy escribiendo una novela. No escribo pensando en que voy a ayudar a alguien. Eso siempre lo digo en mis redes, lo digo en los prólogos de mis libros y los digo cada vez que tengo la oportunidad. Si a ti te ayudó mi libro, qué padre, no era la intención. Pero no son recetarios de paz. No, mi intención era que leas, que a lo mejor te identifiques con algún personaje, que te la pases padrísimo un rato en la lectura, pero si algo se te acomodó es tu bronca. Bueno, soy Marco Antonio Vanzini. Llegamos aquí a Irapuato hace más de 62 años, o sea, yo me siento completamente irapuatense, 100% de la trinca, y pues toda mi vida la he vivido en Irapuato realmente, o sea, todo ha sido la vida hermosa en Irapuato. Estudié en la Universidad de Guanajuato, estudié en la prepa oficial y luego di 33 años clase en la prepa. Entonces, pues bueno, ya siendo así, pues no puede ser más que irapuatense, ¿verdad? ¿De dónde eres? Pues irapuatense 100%. ¿Y no naciste aquí? No, yo nací en el DF. Nunca viví ahí, pero nací en el DF. ¿Tus papás
¿Se cambian para acá, a la ciudad de Irapuato? Sí, del DF nosotros vivíamos en una granja en un pequeño pueblito que se llama Teoloyucan, en el Estado de México, y ahí vivimos en una granja que se llamaba Cantarranas, y cuando se vio la oportunidad de venirse a Irapuato, porque tenían mis tíos y mi papá, compraron un rancho aquí y nos vinimos para Irapuato. ¿Qué era lo que pasaba? Yo me acuerdo a mi abuelo, a mi nono no lo conocí, él murió mucho antes que mi papá se casara, pero sí conocí a mi abuela, a mi nona y a mis tías. Y obviamente, ¿cuál era la situación? La situación era que nosotros, como vivíamos un poco aislados en una granja, se guardaban mucho las tradiciones que se hacían. Se comía polenta, se comía mucha pasta, se hacían juegos como el Rigoletto, se hacían juegos como que no había televisión en aquel tiempo, sobre todo en los ranchos. Entonces, todas estas cosas a mí me impactaron mucho. Cuando fui un poco más grande y pude viajar a Italia y conocer el lugar donde habían nacido mis abuelos, te preguntas, bueno, ¿y por qué se vinieron? ¿Cuál fue el motivo por el que por qué se vinieron a México? Un país que no se conocía, que era diferente idioma, diferente comida, diferente clima, todo diferente, pero bueno, entonces me puse a leer mucho, indagar mucho sobre lo que pasaba en 1882, tanto en Italia, que Italia pues todavía no estaba unificada, eran todavía repúblicas, la República del Véneto, de Piamonte, de todas estas, y imaginar por qué en ese tiempo hubo un temporal tremendo que les causó unos destrozos cuando el deshielo, y todo esto cuando vieron que perdieron todo, que no había dinero, que estaban muy pobres, y que ven un cartelón que dice los que quieran ir a México, y pues dijeron, México, ¿qué es eso? ¿Verdad? Pues se les va a dar tanto, se les va a dar tierra. Para esto hay la leyenda, y a mí no me consta, y creo que vio unas cosas, que Porfirio Díaz fue a hablar con Víctor Manuel, que era el rey de Italia, para hacer esta conexión de invitar a gente de Italia a que viniera a trabajar en la agricultura de México. Cuando llegaron, obviamente los italianos pues se encontraron que les habían ofrecido tierras muy buenas y esto, pero la hacienda que originalmente, según la historia, que les ofrecía, se quedaron con ella algunos de los políticos de ese tiempo y les dieron un lugar que era el que se llamaba Chipiloc. Y ahí en Chipiloc pues había mucha piedra, y a base de trabajo, porque no había donde dormir, dormían junto casi en los establos, y poco a poco, a base de puro trabajo, fueron saliendo adelante. Enredarte, un espacio para conocer y apreciar el maravilloso mundo del arte y la cultura local, estatal y nacional. Ven a conocer la Galería Renart en el CREA, tu centro cultural. El mejor espacio para exposiciones de la ciudad de Irapuato. 5 de septiembre, próxima inauguración del tercer Salón de la Fotografía Irapuatense. Galería Renart. Estamos en Prolongación Guerrero 2955, salida a León, a un costado del Templo del Señor de la Misericordia. Irapuato. Galería Renart. Continuamos con Enredarte con Vidal Verrones, el lugar de encuentro para quienes comparten el gusto por el arte y la cultura. Yo me inicié en este programa gracias a los consejos y a la guía de uno de los mejores promotores culturales que hay en el país, Jaime Panqueva. Jaime Panqueva tiene mucha experiencia. Él es una persona que proviene de Colombia, pero hoy por hoy está considerado como uno de los mejores promotores culturales. Fue el que tuvo la idea de crear la revista Argonauta y aparte parte fundamental en la creación de Fomento Cultural Irapuato, que es una AC dedicada a la promoción del arte y la cultura y que presenta nuevos esquemas de trabajo. Él apoya a instituciones públicas y privadas. Tú eres economista. Sí, de profesión sí. De formación sí, economista. tengo administración. Bueno, es una cosa extraña lo mío.
pues siempre tuve gusto por las letras. Cuando iba a terminar la prepa me jalaba una profesora para que estudiara periodismo, me jalaban un tío para que estudiara ingeniería mecánica, me jalaba otro para que estudiara ingeniería, para agronomía. Y mis papás la pusieron peor porque me dijeron, no, pues tú estudia lo que quieras. Entonces, yo empecé, pues siempre me llamó la atención esto de la administración y empecé a trabajar la economía. Y terminé en un colegio alemán que tenía un programa especial tecnológico con este tipo de Ausbildung alemana, que es trabajar en la formación dual tecnológica. Vas a trabajar 3 días a la empresa, vas a estudiar 2 días al instituto. Y en eso formaron un instituto colombo-alemán que daba la formación en alemán y en español. Entonces yo empecé a trabajar, empecé a estudiar ahí y te patrocinaba una firma alemana que te empleaba. Entonces yo salí directo de la prepa a trabajar con Siemens, la empresa alemana. Con ellos me trabajé 5 años, o sea, hice los 2 de estudio, me quedé 3 más. Y de ahí pues terminé administración de empresas industriales bilingüe alemán-español. Luego entré al tema de la economía y comercio exterior, que me gustaba, finalicé economía. Y ya había escrito más cosas, había empezado a escribir ya un poco, me llamaba mucho la atención. No había tenido una inmersión así en la literatura, más que, digamos, los estudios del bachillerato y esto. Y me dieron una beca para ir a Alemania. Entonces, para estudiar marketing internacional. Me fui a estudiar marketing internacional, pero viviendo en Alemania, pues me quedaba muchísimo tiempo. Y encontré una biblioteca extraordinaria en español en la ciudad donde vivía, Heilbronn, y pues me dediqué a leer y a leer y a leer y a leer, y me di cuenta que pues era lo que yo quería, que era algo que siempre que había querido hacer, y me propuse hacer un estudio en humanidades en esa época. Entonces fue todo un shock porque yo corté toda la trayectoria que traía ya en la empresa y todo, y me fui a estudiar a Salamanca humanidades, la maestría en estudios latinoamericanos. Y ahí, hice la maestría, terminé hice mi tesina, y de ahí me vine para México, me casé, me enamoré, nació nuestra hija ya, Lucía, que es la mayor, y vine para México. Primero viví varios años en la Ciudad de México, y ahí ya empecé a escribir más en serio, ¿no? Más a asistir a talleres literarios, a presentar pues ya textos para concursos, y en eso pues tuve la suerte de ganar un Premio Nacional de Literatura de primera novela, que fue la novela de La Rosa de la China, que la publicó luego Planeta. Que fue en el certamen Juan Rulfo. El premio Juan Rulfo de primera novela, del INBA, que en esa época todavía no sé por qué, que sabiamente no se le ha colocado la L, le pusieron luego, no sé qué, hay que regañar al que le haya puesto la L a ese INBAL. Como si le hiciera falta, ¿verdad? Lo hicieron de es una que manera. Las Bellas Artes incluye la literatura, claro, eso claro. es un pleonasmo, Claro. O sea, hasta es una redundancia. La literatura siempre ha sido parte de las Bellas Artes. O sea, hablas de Bellas Artes y literatura, es como decir... Como si lo acaban de descubrir, decían, hoy tenemos siglos sin hacer pintura. Dices, oye, pero la pintura también es parte de las Bellas Artes, ¿no? Pero bueno, en esa época desde entonces pues ya me empecé a ligar mucho más en el tema de la escritura. Yo desde hace algunos años, cuando vivía en Coatzacoalcos, a petición de un periodista muy querido, Mario Sepúlveda, que tenía una sección que se llamaba Hebdomadario, me dijo, oye, ¿por qué no haces una guía de lectura? Y le dije, ¿pero cómo así? O sea, ¿qué guía de lectura quieres? Y le dice, no, pues comenta algún libro, comenta libros. Y entonces desde entonces, que eso va a ser ya hace 8 años, empecé a escribirme cada semana sobre un libro. Y ya voy en la 312 columna, y sale publicado en el AM, diario AM, y en redes en esto cotidiano. Pero volvemos al asunto de falta de la lectura. La gente que no lee el periódico no va a leer tu columna. Claro, pero de ahí pues, tranquilamente tenemos material para comentar, claro. Porque también me gusta mucho comentar cuestiones que se sacan aquí en el Estado, por ejemplo, como iniciativas como esta de la Ibero, que es un taller... Crear en apuros, manual de escritura creativa. Para quienes quieren empezar a escribir, y lo compilaron preguntándonos a los que damos talleres en todo el estado sobre cómo se manejan los personajes, qué ejercicios hay para, por ejemplo, trabajar el tiempo en una narración, para trabajar en las voces narrativas, bueno. Y lo coordinó Mauricio Medina y Julia Cuellar en la Ibero de León. Y bueno, es un libro salió en noviembre del año pasado, un poco menos de...
Enredarte, un espacio para conocer y apreciar el maravilloso mundo del arte y la cultura local, estatal y nacional. Ven a conocer la Galería Renart en el CREA, tu centro cultural, el mejor espacio para exposiciones de la ciudad de Irapuato. 5 de septiembre, próxima inauguración del tercer Salón de la Fotografía Irapuatense. Galería Renart. Estamos en Prolongación Guerrero 2955, salida a León, a un costado del Templo del Señor de la Misericordia. Irapuato. Galería Renart. Continuamos con Enredarte con Vidal Berrones, el lugar de encuentro para quienes comparten el gusto por el arte y la cultura. Como todo en la vida, ha habido presencias y ha habido ausencias. Nuestro querido amigo Jesús Pastor, que después de haberlo entrevistado a los pocos días se nos adelantó, también estuvo presente con nosotros. Él es uno de los mejores promotores culturales en la cultura popular y como recordaremos cuando nos dijo que venía al programa y después partía en el avión porque sí iba a estar presente para la elaboración de los altares de muertos en el vecino país de Estados Unidos, porque él año con año va y lo contratan para hacer los altares de muertos en los lugares donde hay comunidad mexicana. En paz descanse, querido amigo, y desde aquí te mandamos un gran abrazo al cielo. Eres de Cortázar. De Cortázar, ahí nací y ahí he vuelto. Pero por tus estudios, tu preparación, platícanos, has andado. Pues he estaba andado. leyendo que en Budapest también. Me fui a estudiar la carrera de actuación a la Ciudad de México. Estuve como actor algunos años. Posteriormente aprendí algo de escenografía, utilería y conseguí una beca para estar justamente en Budapest, en Hungría. Entonces estuve un año por allá y pues totalmente diferente, ves el mundo diferente. Volver a la raíz de los últimos años es volver nuevamente a lo que yo aprendí de muy joven, que después por mis actividades me olvidé de ello. ¿Y esto lo aprendiste en Cortázar, siendo niño. Siendo niño. Y ahora tú andas haciendo exposiciones. Así es, doy clases, doy cursos, doy talleres para maestros, para jóvenes, inclusive para público informal, es decir, amas de casa, gente que quiera aprender sin una, trascendencia académica. Depende el estudiante, se prepara el proyecto para presentarlo. ¿Vives de esto? ¿Esto es tus ingresos? ¿Ya no actúas? ¿Esto es tu fuente de ingresos? ¿O lo haces en parte de tus actividades? Esto es parte de las actividades, porque realmente vivir de una sola cosa es algo difícil. Sin apoyo oficial generalmente es más difícil. No sé, estando bajo el presupuesto oficial se pueden hacer mucho más cosas que haciéndolo, como lo estoy haciendo ahora, a través de mi taller JP, Arte Popular Mexicano. Pero es una pasión que se trae ya consigo y se hace de cualquier manera. Fíjate, Jesús, yo a lo largo de mi actividad en la cultura veo que pues, la artesanía mexicana no está muy valorada. Hay paisanos nuestros, guanajuatenses, mexicanos, que prefieren comprar una artesanía, con todo respeto, en China, cobran por miles o por cientos de miles, y estas piezas son únicas, es decir, no salen en producción numerada. Y no sé si sea desprecio o sea malinchismo, pero a mí me gustaría ver los grandes negocios que existen en este país de arte popular o de arte en general, que nuestra artesanía se mueva. ¿Tú, cuál es tu experiencia en esto? ¿Por qué ese bajo costo o ese bajo aprecio por los propios? Porque yo sé que los extranjeros te lo compran, pero nuestra gente. Pienso que es por desconocimiento, y esa es una de las cosas por las que me he dedicado a esto. Precisamente como promotor cultural, el que la gente revalore
lo que nos identifica como pueblo y nos diferencia a la vez de otros pueblos es lo que hacen los artesanos mexicanos. Yo tengo la oportunidad de aprender esto, pero aquí ustedes tienen excelentes alfeñiqueros todavía, como los Tomé, que casi siempre ganan los concursos de alfeñique, porque son excelentes, son generaciones que ya vienen, generación tras generación, vienen trabajando, que ya sus piezas son únicas y son muy... todo esto que están viendo, siempre lo he relacionado con la lectura, porque no me importa que la gente se convierta solamente en artesana. Ah, qué bonita máscara hace, qué bonitas flores y ya, hasta ahí. No, a ver, señor, señora, niño, joven, ¿cómo vas a vincularlo con la lectura? Y tenemos un sinfín de números, por ejemplo, esto ya es un ícono, Frida Kahlo, en México, ¿verdad? Entonces, saber un poco de su vida, su pasión. Y los mandas a leer. Y los mando a leer. Ahí fue como, así te iniciaste como promotor, excelente promotor de lectura, tienes un programa o en una feria, Primavera de las Letras. Exactamente. Ya estuvo Elenita Poniatowska, Juan Villoro y bueno, grandes. Y bueno, uno puede pensar, tan chiquito, bueno, pero tiene una razón, o sea, tú has involucrado a toda la gente que se dedica a la artesanía a que se meta en los libros y eso es un buen gancho, es una buena actividad de fomento de la lectura. Pero aparte, eres un gran promotor de nuestro arte, pero no tanto popular, de todo lo que es arte en general. Porque te repito, me interesa mucho el que la gente vincule la lectura, que es tan sustantiva, tan llena de riqueza, y a mí me satisface que, por ejemplo, Primavera de Letras, pues continúe. Yo y mi equipo de colaboradores creamos la Feria Primavera de Letras justamente para incentivar ese gusto por la lectura. Tuve oportunidad de traer a grandes escritores, no es porque yo haya estado allí en esa feria dirigiendo, pero sí trajimos... Tiene tu crédito. Mejores. En Guanajuato hay 46 municipios. Ajá. Hay una casa de cultura en cada uno de los municipios, son los pocos estados. Tenemos una ley de fomento de la cultura. Y es admirable que una ciudad pequeña, porque es pequeña, tenga tan distinguidos visitantes, haya tenido tan distinguidos visitantes, que a un lector le llama mucho la atención tener a José Antonio Crespo, Eugenia Aguirre, Herminio Martínez, que en paz descanse, Humberto Pález, Saúl Arellano, René Avilés, Álvaro Delgado, Adolfo Castañón, ha estado María Rojo, Ofelia Medina, Astrid Haddad, Octavio Campo, es decir, qué interesante y qué agraciados son los de Cortázar y Ciudades Circunvecinas. La región, sí, porque es toda la región. Porque eso beneficia. Yo estoy convencido que también el arte y la cultura, la educación y la lectura también son incentivos para alejar de la violencia, de esas cosas que tan terrible que estamos viviendo, padeciendo en todo el estado, en grandes partes de México, precisamente porque la gente, las autoridades deben interesarse más en seguir fomentando esto. Con esto cerramos este bloque de lo mejor del año 2019 y esperemos que el año que entra haga nuevos brillos. A todos ellos, a todo lo que acabamos de ver, mi agradecimiento y como siempre, la cultura cura y hay que promover una cultura de paz. Que pasen ustedes un feliz año nuevo y espero que tengan mucho éxito en sus proyectos del año 2020, que va a haber cosas muy interesantes tanto en el canal, tanto en la ciudad, en el estado y en el país. Gracias por su confianza y nos vemos nuevamente en el 2020. Hasta la próxima. Gracias. NPI presentó Enredarte con Vidal Berrones, el lugar de encuentro para quienes comparten el gusto por el arte y la cultura.